Llegaron refuerzos del ejército a Acapulco tras los disturbios de esta semana. En plena temporada vacacional, Acapulco fue escenario de una serie de disturbios, vehículos incendiados, tiroteos y narcobloqueos. Inicialmente se informó que los delincuentes reaccionaron a la detención de uno de sus líderes. Sin embargo, recientemente se reveló que la persona detenida fue la mamá de uno de los líderes. Por ahora, este destino turístico ha sido reforzado con un operativo a cargo del Ejército, Guardia Nacional y Policías Estatal y Municipal, con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes, pero también de los turistas. En este video te platicaré de la detención que llevó a los disturbios en Acapulco. Bienvenidos a un video más del Caporal, comenzamos. Estamos en temporada vacacional y Acapulco tiene una ocupación hotelera de aproximadamente el 75%, y precisamente ahora, con una alta carga turística, en el puerto se desató esta semana una serie de balaceras, bloqueos e incendios de vehículos del transporte público. Esto que acabas de ver ocurrió el pasado 2 de agosto, pero sigue ocurriendo de hecho en las últimas horas. En esa ocasión, presuntos transportistas bloquearon varios puntos de la carretera que comunica con Zihuatanejo, desataron balaceras, quemaron 12 vehículos, la mayoría de ellos del transporte público, amagaron a pasajeros del transporte público, todo esto durante al menos 6 horas continuas, ante la mirada de habitantes, de turistas y, lo más preocupante, ante la mirada de autoridades que no intervinieron para impedir los incendios, todo esto entre la 1 de la tarde y las 5 de la tarde. Inicialmente se creyó que los disturbios fueron en represalia por el cateo de una casa y la detención de un presunto integrante de la delincuencia organizada. Sin embargo, para entonces, lejos estaba de saberse que quien había sido detenida era la mamá de un líder de un grupo delictivo, pero no me adelanto. Los disturbios fueron hechos por presuntos transportistas, es decir, nuevamente en Guerrero se vivió una protesta violenta de un sector de la población aparentemente apoyando a la delincuencia organizada. Lo cierto es que los transportistas empezaron los bloqueos, pero después hombres armados tomaron el control de los cierres y comenzaron a incendiar los vehículos. No solo fueron incendiados vehículos del transporte público, también incendiaron camiones de empresas refresqueras y de galletas. Minutos antes de las 7:30 de la tarde, 7:27 aproximadamente, el Ayuntamiento de Acapulco emitió este comunicado. Aseguró que el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y las policías estatal y municipal dispersaron a los manifestantes, que bomberos apagaron los incendios, que no hubo lesionados y que se reforzó la vigilancia y ya. Problema resuelto según las autoridades. Lo cierto es que no hubo enfrentamientos durante el operativo porque las autoridades intervinieron una vez que los disturbios fueron consumados. Más tarde nos fuimos enterando del balance de los daños, como que uno de los vehículos incendiados transportaba a jóvenes de entre 13 y 15 años de edad, provenientes de Ixtapaluca, Estado de México, que habían viajado al puerto para participar en la Copa Acapulco 2023, o que algunos pobladores intentaron apagar los vehículos incendiados con cubetas, con extinguidores, con lo que tenían a la mano. ¡Rápido, hijo! Al fondo. Yo metí mi camioneta allá atrás, señor, ¿está bien? Sí, ahorita ya que la vecina vino a reclamar. Más tarde comenzó a correr el rumor de que la orden para que los taxistas y conductores de colectivos fueran a bloquear las vialidades provino de un grupo delictivo llamado Los de San Isidro, ligados a la venta de droga y al cobro de derecho de piso. Sin embargo, pese a que los rumores
comenzaron a sonar y muy fuerte. Esto no fue confirmado por ninguna autoridad. Lo que sí confirmaron fue el megaoperativo posterior a los disturbios. Esa noche y al día siguiente hubo convoys del ejército, la marina, la policía estatal, circulando desde la zona dorada hasta Pie de la Cuesta. De hecho, según Jesús Jiménez Sánchez, subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, informó que el operativo estuvo conformado por 60 elementos de distintas corporaciones apoyados de 12 vehículos. Lo que estamos haciendo es transmitir seguridad, transmitir la percepción de que estamos atendiendo en todo momento el tema. Este operativo va a ser móvil, aunado a todos los puntos de atención que tenemos en los principales accesos de la ciudad, así como al interior de la misma. Pese a este gran dispositivo de seguridad, ayer 3 hombres y una mujer sacaron de su casa a un agente del Ministerio Público del Fuero Común en Guerrero, lo asesinaron y dejaron su cuerpo dentro de una camioneta en la autopista que lleva a la zona Diamante. La víctima fue identificada como Tomás. Él trabajaba en el área de personas desaparecidas en la Fiscalía del Estado de Guerrero, y esta agresión ocurrió en la comunidad de Tres Palos. De hecho, la víctima estaba investigando la desaparición de 2 personas precisamente en esa comunidad. Y ayer también fue registrado un par de hechos relevantes. En la colonia Renacimiento de Acapulco, 2 hombres fueron asesinados a tiros, mientras que en pleno centro del municipio fue incendiada esta camioneta del transporte público. Según los primeros reportes, el incendio fue provocado por hombres armados a plena luz del día y en la vía pública. Pero ayer mismo, aunque de manera extraoficial, autoridades comenzaron a dar más información, que los bloqueos del pasado miércoles se originaron en protesta por operativos hechos en contra del líder de un grupo delictivo llamado Cártel Independiente de Acapulco, por sus siglas SIDA, que según autoridades tiene ligas con la familia michoacana. Y según también han informado las mismas autoridades, se hizo un cateo en el que aseguraron armas largas, cartuchos, sustancias prohibidas y equipo táctico. Pero también fue detenida una mujer identificada como María Albina, quien presumiblemente es mamá de un lugarteniente de ese grupo delictivo de nombre Omar Francisco, alias El Frank. La mujer fue reportada en calidad de presentada. Es decir, según reportes extraoficiales de las mismas autoridades, los disturbios fueron reacción a la detención de la mamá de un líder de SIDA. De tal forma que, de ser cierto, el problema en Acapulco está lejos de ser resuelto. ¿Qué opinas? No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Rápido, que se apure, rápido. Rápido. Un poquito para atrás. Aléjense, porque...